Bueno, y hoy estamos en comunicación con Leandro, un compañero que está viviendo en Suiza, y nos parecía interesante charlar con él porque, bueno, hace poco veníamos conversando con Fede sobre un fenómeno del que se habla muy poco, que es la población migrante argentina, ¿sí? La población que se va del país en búsqueda de mejores condiciones laborales, de cosas que no puede acceder localmente. Y en los últimos 10 años esa población se estima que ronda el 1.800.000 personas, ¿sí? Más o menos un 2,5% de la población, lo cual habla de un fenómeno bastante considerable que hace, por lo menos para nosotros, un poco de ruido para llamar la atención, ¿no? Así que bueno, queríamos charlar con alguien de primera mano que sea parte de este fenómeno y por eso le damos la bienvenida acá a Leandro. ¿Cómo va, Leandro? Muy bien, acá escuchando la música que acabas de poner. Muy buena la Está música, ¿viste? ¿Te buenísima. gusta? Bueno, para los que no saben, Así es. este tema está compuesto por el señor Leandro. Desde sus oficinas de Suiza, gentilmente nos cedió este material para ser utilizado en iPlata, así que bueno, le agradecemos, le agradecemos por la gentileza. Así que, no, está bien, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Así que bueno, sí, la situación de la migración forzada y no tan forzada, ¿no? Pero sí, toda una experiencia, la verdad. La Suiza, además. bien, contanos más o menos hace cuánto decidiste emigrar y bueno, más o menos cuáles fueron los motivos que te llevaron a eso, ¿no? Bueno, la decisión viene de larga data, mucho antes de poder hacerlo. Eh, Básicamente yo me preparé por mucho tiempo, ahorrando, etcétera, viendo cuáles eran las posibilidades con mi pareja para poder salir del país, eh, para vivir en otro lado y conocer otros lugares, ¿no? Básicamente, al principio era una cuestión más de turismo, si se quiere, pero que luego fue cambiando también el tenor porque las diferencias son muy evidentes y bueno, salí de La Plata yo. Estuve 5 años en La Plata estudiando y, y directamente terminé la carrera y me vine a vivir a Suiza. ¿Qué Así que el estudiaste? contraste fue, estudié comunicación social, comunicación social, eh, en la UNLP. Así que sí, me fui justo cuando estaba asumiendo Alberto y llegué raspando Pre-pandemia a encima. Italia. Llegué raspando al aeropuerto de Malpensa, es decir, en la Lombardía, apenas 2 meses antes de que estallara el furor del virus, justamente en la En la Lombardía, ¿no? zona, que aparte justo en una zona Sí, complicada para el COVID, ¿no? Creo que el norte de Italia fue lo más heavy al principio. sí, sí, por eso. Fue uno de los primeros focos europeos de la expansión del virus. Y nada, a mí me agarró en esa época, ya llegado a Suiza. Una suerte bárbara igual, porque las medidas acá en Suiza fueron muy laxas y bueno, así que lo viví desde acá. Bueno, y contanos, entonces, bueno, vos decidiste como un proyecto de pareja, o solo individual, de mudarte a otro país que ofrezca mejores condiciones de vida, condiciones de trabajo. ¿Con qué te encontraste con Sí. el mercado laboral? O sea, ¿cómo es trabajar en Suiza para, en este caso, un argentino, ¿no? ¿Es fácil conseguir trabajo? ¿Cuáles son los trabajos disponibles así para un recién llegado? Yo no diría que conseguir trabajo es fácil, pero tampoco es difícil. Eh, Hay oferta laboral y hay mucha demanda laboral y por lo general se condice esto. Ahora,
las dificultades tienen que ver con los permisos Mm, y tiene que ver con, bueno, la adaptación, ¿no? No estamos en un país de habla hispana. claro, Uno, si llegás al cantón alemán, de habla alemana, como puede ser el cantón de Zurich, no es el único de habla alemana, pero por lo general los trabajos te piden que manejes una base del idioma. claro, ya es una También limitación. ya es una limitación. Ahora, también hay gente que consigue trabajos sin hablar una sola palabra de alemán, pero tiene que ver con otra situación que es la migración europea. De pronto el italiano no es tan difícil, entonces por lo general puedes llegar a un entendimiento con un jefe italiano, por decir una Claro, cosa. Luego, también las comunidades que se generan que suelen darte una mano para conseguir el trabajo. Yo conseguí mi primer trabajo por una, una amiga boliviana que me recomendó a una amiga de ella, a una médica amiga por medio de la cual me terminé en una empresa y me dijeron, bueno, dale, vos sos conocido del ISI, por lo tanto claro. tenés la De, oportunidad de una entrevista, ¿no? ¿Una conocida tuya acá en La Plata o ya la conocías allá? ¿La conociste allá? No, la conocimos acá, la conocimos acá. Bien, bien, bien. ¿Y cómo es claro, porque la verdad que nosotros hablamos y bueno, acá el argentino lo más normal es que migre a, no sé, a España, Italia o Estados Unidos, pero por ahí Suiza no es muy común y claro, ahora entiendo un poco que hay una limitación en cuanto al idioma. ¿Vos encontraste Sí, comunidades de argentinos allá o comunidades de latinos en general? ¿O cuál es el perfil del sí. trabajador migrante en Suiza? Bueno, no hay un perfil definido No de hay- entrada porque Suiza es un país de inmigrantes y es un país que está, bueno, no quiero decir que cada vez hay más población extranjera, pero sí que una porción importante de su población está constituida por extranjeros. Bien. Y, o primera generación de suizos, ¿no? Porque Claro. Sí, sí, sí. los inmigrantes se establecen y ya los hijos pasan a ser Ok, suizos. entonces es importante la Eh, población migrante y la migrante no tan reciente. Bien. Y eso a nivel es muy social. importante. Sí. No, 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 termino. Perdón que te interrumpí, Te lo escucho. que ibas a hacer. No, que iba a decir que es muy importante el flujo migratorio en Suiza, es Mm. importantísimo. Eh, por más campaña que hagan las ultraderechas intentando imponer el tema A eso te quería de la llevar, claro, porque xenofobia, pero claro, ¿cómo es ese tema, no? Que ahora vemos que en toda Europa se discute el problema migratorio y, bueno, crecen los discursos xenófobos, racistas. Como es en el caso de Suiza, si vos planteás que, bueno, es la norma, entonces, o no sé si la norma, pero algo muy habitual que haya población migrante, quizás no debería ser un tema de debate. Pero ¿cómo es tratado allá esa cuestión? y de varias maneras. No es unilateral el tratamiento de la problemática. Hay sectores que son muy conscientes de la importancia que tiene el flujo migratorio en el sistema laboral, digamos, Mm. y por lo tanto dan la disputa política para concientizar sobre el tema y para que no haya brotes de xenofobia que tampoco son genuinos. En general son parte de propaganda política de ciertos sectores. No es que la población suiza autóctona, digamos, o gente que está hace varias generaciones acá, Ujú. es muy tolerante con el inmigrante. No podría ser de otra manera tampoco. Mira, o sea, eso es Ahora, algo particular, claro, ¿no? pasa que hay sectores, es particular, pero
tiene que ver con la biografía del propio país. Suiza es un país que ya de entrada tiene 4 idiomas oficiales. Se Claro, constituye es una confederación. Tenés una parte importante de habla italiana, otra parte de habla francesa, otra parte de habla alemana, varios cantones. Y un chiste sería pensar en una canción que dice una alianza entre Alemania y Francia, ¿cómo sería, no? Bueno, en Suiza tenés eso en un solo país. Tenés claro. Ginebra y tenés Zurich. Y bueno, son cosas que generan una riqueza y cierta tolerancia cultural. Esa es la impresión. Tal vez te podés encontrar con inmigrantes latinos o, no sé, de los Balcanes, serbios, etcétera, que te pueden decir, bueno, pero los suizos mantienen una distancia o tienen estos comportamientos o son fríos, etcétera. No es mi experiencia. No es mi experiencia. Eso desde lo personal. Así que bueno. Y yendo ahí a las cuestiones personales, las Pablo, cuestiones de la... te voy a pedir Sí, un segundo porque se me está terminando sí, la sí. batería. Dale, Mil dale, dale, no hay disculpas. problema. Esto es televisión en vivo, no pasa nada, así que Dale, ahí esperamos que lo enchufen, un no hay ningún segundo. drama. Este, estamos hablando con Leandro desde Suiza, miembro de la comunidad y platera, hay que decir, ¿eh? Ya dijimos, nos cedió esta maravillosa canción que estamos escuchando de fondo. Y bueno, estamos conversando sobre el fenómeno de la expulsión de la población argentina por, bueno, la clase que nos gobierna desde los orígenes, que es incapaz de sacar al país del pantano en el que nos encontramos. Y uno de los fenómenos, uno de los indicadores que podemos comentar para hablar de este fenómeno es el proceso de la migración masiva, ¿sí? El exilio de población que, si bien no sea comparable ni mucho menos con el caso de Venezuela, bueno, estamos hablando de un 2,5% de la población argentina que tuvo que verse obligada a vivir fuera del país. Ahí estamos de nuevo Bueno, con acá estoy Leandro. de nuevo. Perfecto. Mil disculpas. Son gajes de No, por oficio. favor. Esto es el stream, es así. No, yo de reciente te decía, bueno, charlando un poco de la vida cotidiana, de lo personal, ¿cómo son cuestiones así básicas para, por ejemplo, no sé, cómo funciona el transporte, cómo funciona la salud, la educación, contándolo no desde la experiencia de un argentino que, bueno, encima del área metropolitana, que estuvo viviendo muchos años en La Plata, ¿qué diferencias encontraste? ¿Qué cosas te llamó la atención, ¿no? de la vida en Suiza? Bueno, prácticamente todo. Cuando haces ese salto o ese cambio drástico entre países tan distintos, te llama la atención todo, el transporte, la escuela, cómo se manejan con los niños, cómo se manejan con las juventudes, todo te llama la atención. Yo vine bastante politizado, tengo que decir, por lo tanto, una de las primeras cosas que me empezaron a llamar la atención fue las dinámicas políticas o los sistemas políticos de los distintos países. Por Encontrarme ejemplo, con que se caían un poco. Bueno, se cae un poco el fetiche de la Suiza ultraliberal y ejemplo de libertarios, ¿no? Eso se cae casi automáticamente, lo que no quiere decir que no hayan libertarios o liberales aquí. Libertarios no hay liberales. Sí hay liberales y hay libertades para los flujos de capitales concentrados, pero no es algo generalizado. Uno podría decir que tienen áreas libres de impuestos para determinados
movimientos, ¿no? Pero después, en términos generales, encontrarte con que uno de los principales partidos del gobierno es el Partido Socialista o Socialdemócrata, y que, por supuesto, para nosotros es liberal, pero está invisibilizado para el imaginario libertario. Para el imaginario libertario en Argentina, o liberal en Argentina, Suiza es un país donde de pronto todo es privado, no hay sindicatos, no hay partidos de izquierda, la izquierda no existe porque la izquierda es empobrecedora, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y eso es algo que es casi inmediato, que se da contra el suelo porque no sucede así. Vos decís que allá es fácil encontrar al PJ en la política suiza. No, bueno, no, eso no, por suerte, ¿no? Pero sí, distintos sectores de izquierda con mucha presencia, partiendo desde el Partido Socialdemócrata, que tiene presencia en todo el país, que también se le dice Partido Socialista, ¿no? Y luego las distintas organizaciones de izquierda que, bueno, por ejemplo, mañana hay una convocatoria importante para marchar por el 1 de mayo. Y teniendo en cuenta, además, de que Suiza fue uno de los primeros países en decretar el 1 de mayo como Día de los Trabajadores. Bien, o sea, sigue siendo una fecha fuerte, una fecha conmemorativa, un día de lucha. También eso me interesaría preguntarte cómo es que acá estamos acostumbrados, ¿no? a las movilizaciones sociales, a las marchas, a los piquetes. ¿Cómo es la vida política en el espacio público en Suiza, ¿no? Sacando la política a la ciega, por así decirlo? O sea, ¿te ha pasado de, no sé, a atravesar paros nacionales, a algunas huelgas de transporte? ¿Cómo es tu experiencia? Claro. Bueno, piquetes propiamente no hay, pero sí hay ocupación del espacio público y hay corte de calles. Eso en las grandes ciudades como Zúrich, Berna, que es la capital, Ginebra, suelen haber manifestaciones, algunas masivas, otras no tanto, pero con ocupación del espacio público. Es decir, la gente va por la calle protestando con las banderas de sus partidos. Eso es habitual. No diría que es muy... No te encontrás todos los días con marchas, Sí. pero sí que las hay y por ejemplo, mañana seguramente, claro, no es un día laboral, pero sí que se va a ir a Berna o al centro de Zúrich con las organizaciones de izquierda, los sindicatos están convocando, así que sí, Claro. Eso Claro, sucede. entonces el famoso "esto en Suiza no pasa", ¿viste el meme? Ahí no aplica para este caso. También hay movilizaciones, también hay un movimiento obrero que se organiza. Bueno, bien. No, bueno, esto relacionado con lo que me preguntabas vos al principio acerca de las condiciones de vida, naturalmente que se produce desde otro peldaño, Claro, otro peldaño de la lucha de clases, si querés. claro. En términos de que es un problema también para la izquierda en Suiza el hecho de que las condiciones de vida sean mejores que en otros países. De Claro. pronto, los trabajadores que llegan de países más precarizados, más precarios, con menos acceso a los servicios, se sienten mucho mejor acá y Claro. en general no consideran que haya motivos para reclamar por sus derechos o por el salario o por lo que sea. Así que es un problema que se plantea, que ciertas organizaciones de izquierda se lo plantean. Ahora, eso no quita que no hayan trabajadores con conciencia y trabajadores que reclamen por sus derechos o por condiciones salariales que también que son desventajosas muchas veces, ¿no? Claro. Bien, bien. Así que, Bueno, entonces, la verdad que como me pasa siempre en todos los aspectos de la vida, da para charlar horas sobre esto. Te hago ya la invitación para volver a salir acá y Plata, porque
La verdad que es muy interesante, y aparte imagino que va a haber muchas preguntas ahora de parte de la audiencia. Pero para cerrar, yo te quería Espero que sí. preguntar, sí, sí, seguro que sí. Te quería preguntar por algo que Espero nosotros que no también. te digan, espero que no te digan, imagínate vivir en Suiza y perderte de esto, que es el chiste Claro. habitual allá. Sí, sí, sí. No, con algo que venimos hablando en el programa, que es la problemática de la vivienda, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, esto es como una epidemia global, como una pandemia, porque, bueno, incluso en países con mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, como lo que vos estás comentando sobre Suiza, bueno, se ve que es una problemática transversal, ¿no? ¿Cómo es el acceso a la vivienda en Suiza? ¿Sí? Se habla de que mucho con el tema del coste de vida, por ejemplo, bueno, ahora en Buenos Aires, ir a comer afuera, ir a un bar, sale lo mismo que en Madrid, que en Italia, digo que en alguna ciudad inglesa. Pero bueno, la gran diferencia está por ahí en los alquileres. Entonces, te quería preguntar cómo es el tema de el acceso a la vivienda en Suiza, ¿no? Para los trabajadores. Bueno, es un tema complejo, muy complejo y que tiene su problemática y su disputa social. Está muy presente. Todos, absolutamente todos, excepto las familias acomodadas o propietarias, se quejan del sistema del acceso a la vivienda, del precio de los alquileres. Eso es algo Por ejemplo, internacional, un digamos. alquiler, si vos tuvieras que decir qué porcentaje de un salario promedio se lleva un alquiler en Suiza, más o menos. Y de un salario individual se lleva, yo diría que entre el 60 y el 70%. ¿Sí? Ah, Se bueno, o sea lleva que mucho, para sí. una persona vivir sola es casi prohibitivo. Sí, sí, O sea, sí. te queda solo el Sí. 30% del salario para vivir después de pagar el alquiler. A ver, estamos hablando de un salario mínimo, Sí. lo cual en Suiza es también relativo porque el porcentaje de trabajadores con el salario mínimo no es mínimo, pero es equivalente No es la a un mayoría, porcentaje de trabajadores con mejores salarios también. Entonces, claro. eso es relativo, pero en mi caso personal, el tema del alquiler fue desde el principio un problema y algo también a transitar, ¿no? Porque el sistema no es similar a otros países. Por Acá, ejemplo, y bueno, las inmobiliarias están explotando todo el tiempo los terrenos y los edificios, incluso cuando estén reconstruyendo, invirtiendo, reinvirtiendo en la construcción de edificios para la vivienda, ujú, explotan hasta el último reducto lo que tienen. Es decir, la construcción es un negocio galopante. Por lo tanto, los edificios no duran tanto a menos que sean declarados de interés histórico, etc. mm, Cuando llegué acá a Suiza con mi pareja, alquilamos un edificio que estaba pactado para la demolición. Por lo tanto, el periodo de tiempo del alquiler era reducido por un año, pero el precio también era reducido, era la mitad. De hecho, fue una suerte total poder alquilar eso porque bueno, nos quedamos, el salario, la porción del salario que se te lleva es menor. Ahora, claro. se cumplió el plazo y nos tuvimos que ir. Nos fuimos a otro edificio que también estaba pactado para la demolición en un plazo de un año y medio, donde había una disputa con inquilinos de más larga data. Estos inquilinos de más larga data se habían organizado para que la inmobiliaria no se lleve puesto el edificio, pero bueno, perdieron la disputa policial, iba a decir, judicial, y finalmente se tuvieron que ir. Nosotros también nos tuvimos que ir, pero estábamos en otra situación como inmigrantes y como transhumantes, podríamos decir. Estos inquilinos resolvieron su situación de otra manera.
Una vecina era una persona mayor que, bueno, no es lo mismo, ¿no? Vos no podés irte de un edificio cuando viviste en una casa 30 años, no es tan simple, Claro. digamos. Pero bueno, hubo una disputa judicial y nosotros llegamos a alquilar cuando ya se había resuelto esa situación y bueno, finalmente de ese lugar nos movimos aún más lejos, salimos de la ciudad de Zúrich buscando acceso, porque si nos quedábamos en estos lugares donde se reconstruía, se reconstruía la vivienda, teníamos que pagar 4 veces más de lo que pagábamos. Es decir, ahí hay un fenómeno de gentrificación donde el inmigrante o una persona en situación irregular de vivienda tiene que ir corriéndose porque los precios cada vez son más elevados. Y es algo que la Claro. política lo sabe y hay una disputa en ese sentido. Hay campañas Me llamó políticas mucho la hablando. atención esto de que comentaste de los alquileres como prontos a vencer. Viste, acá está también la dinámica de que los supermercados exhiben comestibles próximos a vencer a un menor precio, ¿viste? Bueno, ahí sería como algo así como el alquiler que te dicen, bueno, esto vale menos porque dura un año y después te tenés que ir mudando. Y si no, lo que decís vos que te van expulsando cada vez más lejos de los centros de las ciudades, ¿no? Sí, sí, lo que en realidad eso no es una limitación completa para vivir en Suiza. Te van corriendo o en todo caso te van exigiendo de que uno empiece la carrera por acceder a un mejor salario o a un mejor trabajo, que es una carrera laboral que está planteada en la competencia que hay entre los inmigrantes, ¿no? Así Claro. que de pronto, si uno se queda con el primer trabajo al que accede cuando llega, es posible que tengas que ir desplazándote. No podés poner un pie en, en, el, en el espacio laboral y al mismo tiempo acceder a una vivienda asequible, cómoda, etcétera, ¿no? Hay que rebuscársela. Eso sí es un problema. Ahora, el otro tema es que hay familias migrantes. Entonces, no tenés simplemente una pareja, sino una familia entera. Claro. Sí, familias de otros países, ¿no? A mí se me ocurren ejemplos de compañeros que tuve, no sé, de Albania o Kosovo, Macedonia o Serbia, otros países donde la relación laboral que establece la migración es distinta por condiciones culturales o de cercanía también, ¿no? Un ejemplo sería lo que sucede con la frontera, en la frontera con Italia, que está el fenómeno de los frontalieri, que son italianos que viven en Italia y se pasan a trabajar a Suiza. Ah, sí, sí, Y sí. bueno, Eso es escuché que otra en varios situación. países pasa que, Sí. claro, aprovechando, digamos, las Por ventajas eso, comparativas. por eso, por eso, para Claro, un argentino, bueno, es otro tema. sí, sí. Ahora, como bien dijo Sartelli en la última clase, Argentina es un país de italianos que hablan español, lo cual no es del todo cierto, pero sí, Buenos Aires sí. Así que tenés muchos argentinos que vienen con otra situación migratoria a la de otros países latinoamericanos, justamente porque o tienen un pasaporte italiano, Ah, o claro. bueno, Argentina, hay fenómenos interesantes como hay una ciudad que se llama Rapperswil, que tiene muchos migrantes de Misiones, Mira. migrantes suizos, que son descendientes de suizos. ¿Por qué? Ah, claro, de Porque en colonias Misiones, suizas en Misiones. Sí, sí. exacto, exacto. Por Mira. eso yo relativizo lo que decía Sartelli en términos de que Misiones uno podría decir que son polacos, ucranianos, alemanes y suizos que hablan español Claro. Sí, 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 sí. o guaraní, ¿no? Una mezcla ahí con las Pero todos comunidades comen chipá, pero preexistentes. todos comen chipá. Y le mandamos un saludo a los compañeros de Misiones ahí Por que siempre supuesto, están prendidos en el chat. Bueno, Leandro, la verdad por que supuesto.
la gente que ya me conoce y la que no, que se entera ahora, a mí me encanta hablar horas de cualquier tema. A vos veo que también, no te cuesta nada hablar de política, de sociedad, de cultura. Estamos excedidos en el tiempo, pero bueno, fue muy interesante la charla Dale. para mí porque, bueno, pudimos ver, digamos, estamos en vísperas de un nuevo 1 de mayo. Vos recién comentabas que mañana ahí iba a haber también movilizaciones. Y bueno, lo interesante que me parece es ver cómo la clase obrera es algo universal, ¿no? Que podemos encontrar algunas diferencias, pero digamos, las problemáticas al fin y al cabo son siempre las mismas, las que atravesamos, ¿no? La cuestión laboral, la cuestión de la vivienda, ¿sí? Nos faltó tocar la cuestión política, pero bueno, no quedó el tiempo. Así que bueno, fue muy interesante No, esta charla para mí, hablar con un argentino viviendo en un país completamente diferente y cómo igual se pueden ver coincidencias, similitudes, no solamente por esta cuestión nacional, sino por esta cuestión de clase que, bueno, vos también comentaste lo que te pasó con conocer a otras personas, ¿no? Que también eran migrantes, que eran trabajadores. Así que estuvo muy buena la charla. Te agradezco no, por haberte sumado. gracias a vos y bueno, saludos a Fede y a Hay Plata, al equipo de Hay Plata. Bueno, muchas gracias, Leandro, y te Así hacemos la que invitación para una próxima charla. Dejen en el chat qué cosas le querrían preguntar a un suizo en Argentina. A un argentino en Suiza, perdón, mira, ya te cambio. Así que no, no, lejos de ser suizo, pero bueno, gracias igual. bueno, te Che, mando un un abrazo, Leandro. abrazo, Pablo. Dale, adiós. Hasta luego.